Muy buenas noches, una vez más le damos la bienvenida a este su programa La Hora I, y de innovación y de ingeniería del capítulo de ingeniería electrónica de Lima. En esta oportunidad contamos con la participación, con la presencia de una distinguida profesional, me refiero a Anita Tortosa. Ella es una licenciada que está muy abocada, con mucha experiencia en temas de alfabetización digital, en temas de lo que es la parte de sensibilización digital también. Y en ese sentido, Anita, muy buenas noches. Hola, buenas Bienvenida noches. a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un placer conversar contigo, sobre todo que nos cuentes a través de este programa, no solamente a los ingenieros, sino a toda la comunidad que nos ve por internet, cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión, cuál es tu enfoque de lo que significa la sensibilización de las TIC en diversos contextos. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad, me encanta el tema y hay mucho para hablar de esto. A veces las personas que diseñan los proyectos se preguntan, bueno, ¿por qué hay que sensibilizar cuando el internet, la banda ancha, la fibra óptica, la red dorsal son ventajas que están a la vista, ¿no? Entonces cuando me invitaste empecé a pensar, bueno, yo quisiera empezar a hablar de paradigmas, porque cuando llegaron las PCs al Perú, a comienzos de los años 80, nadie corrió a sentarse delante de una máquina, a pesar de que algunos pocos sabían que era algo magnífico, ¿no?, para el desarrollo. Había reticencia, había temor, era algo desconocido y estábamos hablando de una capital principal del país, ¿no? Entonces, los seres humanos no estamos preparados a que nos traigan cosas nuevas así de golpe, ¿no? Todos tenemos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son esas cosas que forman como una especie de barrera o círculo o protección. Hay paradigmas buenos, paradigmas malos. Los buenos nos ayudan a tener solvencia, a desarrollarnos, pero los malos a veces son un freno. ¿Cuál sería un paradigma malo? Por ejemplo, hablemos ahora del internet rural. Un paradigma malo es creer que las antenas son dañinas para la salud. Lo que pasa, Anita, disculpa, ahí es que hay gente que sin ningún sustento técnico, tanto electrónico como de médico, lanzan cada comentario por los canales, televisión, entonces que las personas se lo creen, ¿no? Entonces, claro, es desconocimiento, en algunos casos a lo mejor es atrevimiento también, pero yo me voy a las personas en zonas rurales, a las personas vulnerables, a las comunidades vulnerables que van a recibir en internet. Y después voy a llegar por qué hay que sensibilizar. Entonces, dentro de los paradigmas de ellos, no hay cabida para el internet. No es algo que conozcan, que necesiten, no está dentro de sus esquemas, por decir así. Entonces, es muy importante hacer un proceso de sensibilización para romper paradigmas malos y fortalecer los buenos. Entonces, ¿qué es sensibilización? Sensibilización es acercarse a las personas, pero acercarse de la forma que ellas quieren que te acerques, ¿no? No vamos a decirle, mira, te traigo internet porque es una maravilla y te va a hacer feliz. No, porque eso no lo sabemos. No le podemos decir que le va a hacer feliz. Antes que continúes, a mí también me encanta y fascina el mundo rural. Te voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba por un pueblo de Cajamarca, habrá sido a inicio de los 90, una ONG inglesa nos llevó para capacitarnos de cómo construir una central hidroeléctrica. Entonces nos íbamos ahí por el campo y en eso vimos a una persona tranquila, echada ahí debajo de un árbol. Y le digo, esta persona deberíamos ponerle luz, deberíamos ponerle una parabólica, en ese entonces las muchas parabólicas para que tenga televisión. Y alguien me preguntó lo que dices tú. Oye, pero ¿por qué le quieres malograr la vida? Tú le has preguntado si es feliz o no es feliz.
quizás sea feliz sin electricidad, sin televisor, bueno, pero el mundo va cambiando, ¿no? Ahora sí ya tiene que estar con el conocimiento, pero sí, rescato lo que dices tú, que hay que ver si es feliz o no es feliz, ¿no? Claro, y nosotros sabemos que lo necesita, pero como él no lo sabe, no le podemos enseñar, no es algo que se puede enseñar. Obligar incluso. Obligarlo menos. Entonces, es como si el cuerpo médico decide hacer una incursión en la selva y va a imponer la medicina tradicional a las comunidades que hace muchos años tienen otras curas mucho más naturales. Es imposible, no sería mal aceptado. Entonces, lo que hay que hacer es llegar de alguna manera, acercarse a lo que ellos conocen, lo que necesitan, y recién una vez que se genera un lugar de comunicación de confianza, ahí empezar a hablar de esto y las ventajas. Por ejemplo, ¿por qué a veces nos preguntamos cómo puede ser que haya tantos conflictos y que las personas que generan el conflicto no se den cuenta de que están perdiendo una oportunidad? ¿Por qué? Porque no se ha hecho un trabajo previo. Si hablamos de la consulta previa, yo sé que es muy complicada la consulta previa, sobre todo para proyectos muy grandes. Sin embargo, un pequeño proceso de sensibilización, de acercarte a las poblaciones beneficiarias, pero no acercarte para imponerte o darles información que no han pedido, sino acercarte para escucharlas, para saber cómo viven, qué desean, qué piensan del futuro, y eso es parte de la sensibilización. Antes de ir a dar, lo que hay que hacer es ir a escuchar. Y yo también creo de que como parte de ese proceso de sensibilización deberíamos, en esa conversación que tú muy bien lo manifiestas, dar a conocer el beneficio que implica contar con internet o con un proceso de telecomunicaciones. ¿No crees que sí? Por supuesto, pero eso viene después. Primero tienes que tener actividades para generar confianza. Por ejemplo, nuestra gente de campo llega a una localidad que es parte del proyecto, está asignada por el FITEL, por los que diseñan el proyecto, y llegan un día antes, se comunican con la autoridad, le explican, si la autoridad no conoce el proyecto todavía, qué van a hacer, van a trabajar con la población y indagan si la autoridad les va a ayudar a convocar a la gente, si les va a prestar un lugar para reunirlos, y si no, se reúnen en una plaza bajo un árbol, no importa. Y también si la municipalidad o la autoridad local no ayuda a convocar a la población, se van de puerta en puerta, de casa en casa. Ahí tú has dicho un gran tema, que en este tema de sensibilización, lo que estamos notando es que hay muy poco involucramiento de las autoridades ediles y regionales, cuando ellos deberían ser los mayores interesados, o a no ser que no les interese que su gente esté informada, ¿no? Lo que pasa, Mesías, es que si estás en época electoral, puede ser que no le interese porque esa autoridad se va, ¿no? Si está comenzando, puede ser que sí le interese porque puede bañarse con las ventajas. De alguna manera, entonces sí te ayuda. Es una cosa muy, muy personal, ¿no? ¿Y tú no crees que también deberíamos primero sensibilizar a las autoridades? Totalmente de acuerdo, sí. Yo siempre pongo un ejemplo, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pero por acá lo que debemos de sensibilizar, entre comillas, sin faltar al respeto, es a nuestro presidente de la República, de la importancia que tiene que ver las TIC, lo que hablábamos con Alfredo en otra oportunidad sobre el tema relacionado con lo que es la digitalización del país. Por lo tanto, creo que también deberíamos de sensibilizar a las autoridades. Antes me voy a salir un poco de la sensibilización, pero ya que tú me traes sensibilizar al gobierno, algunos gobiernos pasados no se mencionó la palabra tecnología más que 3 o 4 veces en todo el gobierno. Hemos tenido algunos presidentes que no saben nada de tecnología y que no les interesaba, por eso es que no hemos avanzado. En Europa ya los jóvenes en la secundaria están aprendiendo a programar móviles,
aplicaciones para móviles. Drones, todo, ¿no? ¿No? En los colegios ya en la primaria se enseña a hacer blogs desde hace 15 años. Sí, sí. Entonces, más o menos el Perú está unos 15 años atrasados en el tema de tecnología, entre 10 y 15. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo que hay que culpar a los gobiernos que no han promovido, no sé qué decirte, pero... No culparlos, sino sensibilizarlos. Sensibilizarlos, tienes razón, hay que sensibilizar. Por ejemplo, cada quien tiene un tema que a mí me parece un poco absurdo, es por ejemplo que el satélite que se compró hace 4 o 3 años, no sé cuándo, no recuerdo, que se lanzó hace un año, está totalmente politizado y no se quiere dar las ventajas que tiene ese satélite. ¿Y por qué? Por tema ideológico. Hay un tema que creo yo que no deberíamos de confundir. Bueno, volvamos a lo nuestro. Bueno, entonces, pero la verdad es que la mayoría de las autoridades son muy colaboradoras, les gusta y nos ayudan. No es usual que una autoridad no esté de acuerdo. A veces en temas electorales se da, pero no es usual. Son muy colaboradoras y la gente de campo cuando se retira muy contenta porque la población no quiere que se vaya, porque les gusta. Cuando han terminado de entender que es internet y todas las ventajas, están todos muy Yo pienso, fíjate que por lo menos en los proyectos de redes regionales, cuando una vez que esté ese proyecto funcionando, yo creo que sí va a haber como una explosión, como tú manifiestas, por el interés. Y ahí la gente va a estar prendida, más bien ahí el reto ya que va a tener el Ministerio de Transportes es renegociar esos contratos y ampliar la capacidad de velocidad, porque ahora solamente 2 megas por colegio no es nada, ¿no? Claro que cuando se empezó el proyecto sí era, ahora no. Entonces ahí, por ejemplo, el sector productivo, ¿cómo lo ves tú cuando en tu proceso de sensibilización te interrelacionas con el sector productivo? ¿La gente te entiende, los empresarios, los microempresarios? Bueno, nosotros trabajamos mayormente, o sea, un 80% en zonas aisladas, lejanas, en centros poblados, donde no hay ningún tipo de industria que pueda acercarse a las TIC o empresas que utilicen TIC. Es muy, muy raro. En este momento los proyectos regionales están aspirando a llegar a centros muy chicos, ¿no? Por ejemplo, la ganadería, la agricultura, donde ahí se puede utilizar mucho. Sí, por supuesto. O sea, parte del proceso de sensibilización y parte del proceso de capacitación que viene posteriormente es eso. Enseñarles de qué forma las tecnologías de la información pueden mejorar la ganadería, la agricultura, el comercio, el turismo, ¿no? Eso está clarísimo y es parte del proceso de capacitación. Yo espero que se entienda que la sensibilización es de suma importancia. ¿Sabes por qué, Anita? Porque no es solamente porque vas a sensibilizar por sensibilizar, sino que eso tiene un impacto en algo muy importante, que es la sostenibilidad del proyecto. Ya, entonces, eso también nos gustaría que nos comentes cuál es el impacto que tiene la sensibilización en la sostenibilidad del proyecto. Claro, ahí voy, ese es el broche final. Entonces, si la población que va a ser sensibilizada recibe bien la sensibilización, y para recibirla bien no hay que imponerse, no hay que llegar de frente, sino más bien nuestra gente llega con chalecos que tienen el nombre del proyecto, el nombre de FITEL, que es el que financia los proyectos, y las ve caminar por ahí con sus chalecos y preguntan. Entonces se trata de sentarse sobre una piedra bajo el árbol a escuchar y a conversar. Al estilo griego. ¿Por qué? Porque normalmente las personas de la capital que llegan a estos pueblos llegan en épocas de elecciones, llegan con promesas. Entonces hay un pequeño rechazo a veces a este tipo de visitas. Claro. Entonces lo que hay que hacer en un proceso de sensibilización es separarse totalmente de las mineras que podrían traer alguna duda y de las elecciones. Entonces son personas jóvenes, sociales, profesionales sociales, que se sientan en la piedra bajo el árbol y que los escuchan, preguntan quién es acá el APU, el líder natural de la población, etcétera, etcétera. Y entonces van generando confianza durante todo un día y luego empiezan la convocatoria para las charlas. Cuando han generado la primera confianza en la charla, la gente está más suelta y empiezan a jugar. Se hacen juegos, porque no es una conferencia.
en esas zonas rurales la gente, digamos, está el agricultor que se va a la madrugada y regresa a las 5 o 6 de la tarde, entonces las charlas para ellos son en la noche, los chicos en el colegio, entonces las charlas son en la tarde, la madre, sí, todos tienen horarios y se hacen varias charlas y con todo se juega, se pone música, se trata de hacer un pequeño baile y se hace el famoso juego de la telaraña. Entonces, esto cuando ya han entrado en confianza, no sé si llega a ver, sí. Pero el facilitador, el que está trabajando con la población, les da una oveja de lana y la tira y se queda con una punta. La agarra uno y dice, bueno, yo estoy en Japón, ¿tú dónde estás? Ya estoy en Hamburgo, ya, así se van. Y cuando están cruzadas es una telaraña y dice, bueno, muy bien, esto es internet. Entonces se explica, muy bien, ahora vamos a comunicarme. Yo soy Japón y quiero conversar con Alemania o quiero conversar con Iquitos. Entonces Iquitos responde porque él dijo que yo soy Iquitos y empiezan a conversar. Ah, qué interesante. Es interesante el juego de la telaraña. Entonces se ríen, y hay todo un ambiente muy bonito y un sentimiento muy bonito y recién se explica un poco más toda la parte técnica y las ventajas. Sí, porque si tú vas a entrar ahí con una conferencia tecnológica, digamos abstracta para ellos, se van a aburrir. No te entienden, además hablamos lenguajes diferentes, idiomas diferentes. Y además el tema del internet no es necesariamente que tengas que saber qué es lo que permite que haya la conexión. Ahí no, permite simplemente hablar nomás y conectarse, porque a los ingenieros sí, por supuesto que nos va a interesar que haya ahí satélite, microondas, hay un DWDM, pero qué protocolo, IPv6, sí, pero no te vamos de frente ya. Sí. Si envías a un ingeniero a enseñarles, a sensibilizarlos o enseñarles qué es internet, probablemente no le comprendan, porque ya un profesional tiene otro lenguaje y otra forma de expresarse. No, y otra actitud también. Otra actitud, una actitud distinta. No hay la vocación, en otras palabras, o salvo que alguno lo tenga, ¿no? Pero, sí, hay, por supuesto. Pero no todos tenemos esa... Entonces, el trabajo de sensibilización es casi el último eslabón de esta gran cadena que nace en el gobierno nacional, que se diseña el proyecto, que se licita, que se adjudica, que se supervisa, etcétera, etcétera, y al final llega la parte de sensibilización y capacitación. Y hay otra palabra clave también que es importante, que bueno, yo también me gusta escribir mucho sobre estos temas. Hay una palabra clave que es la apropiación. Qué bonita palabra. Es decir, ¿qué significa eso? Que primero sensibilizamos con el objetivo de que la gente o los ciudadanos sientan que esta red es de ellos, que les pertenece. Yo me refiero a las redes regionales que el gobierno está instalando. Entonces, de esa manera se apropia, la hacen suya, la defienden, la sacan y luego con aplicativos se llega a una sostenibilidad. Entonces, esa palabra apropiación, ¿no crees que también es importantísima? Por supuesto, es importantísimo, no solo, quizá para las zonas más alejadas podrían, sí, se comprende también, pero a mí me encanta para la tecnología más alto nivel en las capitales también decirle a la gente, aprópiate del conocimiento, por favor, está ahí, te está esperando que lo busques en Google y que lo absorbas, aprópiate de él. Sí, por ejemplo, tú acabas de decir buscar información, y es bueno decirle a los ciudadanos en general que precisamente cuando uno se sensibiliza, se concientiza de que hay una gran fuente de información ahí, y hay para todo. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, que como uno en las zonas rurales podría hacer un foco con agua y con lejía, haces un foco. O con una papa haces un foco. Sí, no lo he visto, pero lo he leído. Entonces, por ejemplo, eso sería importantísimo también decirlo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Hay muchas cosas que es importante decir, pero paso a paso, porque no hay que imponerlo o cortar etapas, ¿no? A tu pregunta, yo creo que hay que medir un poco mejor la importancia de que los beneficiarios, que son los pobladores,
entiendan el proyecto, y por eso es importante la sensibilización, y no hay que quitarle espacio, ni recursos, ni tiempo, porque el proyecto va a ser sostenible y rentable gracias a ellos. Claro, gracias a ellos, ¿no? Entonces ellos son nuestros principales clientes, si se quiere. Ellos son los reyes del proyecto. Te comento una anécdota. Cuando fui congresista en mi zona de Jaén y Cajamarca en general, yo pedí a las operadoras, a algunas operadoras, por favor, pon ahí una celda que están pidiendo la gente, o también al Ministerio de Transportes. No, me decías, ahí no hay tráfico, no hay nada. Pon, le digo, por favor, aunque sea, pon una pequeña, porque el clamor de la gente quiere ahí tener una celda celular. Y una vez un amigo accedió y puso ahí una pequeña. Y al mes me llama, oye, no sabía que la gente hablaba tanto en esa zona, me dice. ¿Pero por qué? Le digo, ya explotó. Ahora tenemos que poner una antena más grande, una celda más grande. O sea que la necesidad está presente. Claro, no la conocen, al principio no la sienten porque no hay nada conocido ahí que les pueda decir eso me sirve, pero cuando lo prueban, ahora sí. Por ejemplo, en otra de estas fotos que tengo ahí, está alguien sensibilizando, el que viajó, el que es ahí, y en una pantalla está la jefa de proyectos en el Hangout. ¿Ya? Están como, y dice, hola, estoy llamando de Lima, y estos chicos de la selva, ella está en Lima y él nos está hablando. Sí, estamos comunicados, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber emociones. Ese es, bueno, y de qué decir también de las aplicaciones que se pueden conseguir, como lo que tú estás manifestando, ¿no? Es decir, la telemedicina, la teleeducación, búsqueda de información, transparencia, gestión, es decir, nos sirve para muchas cosas el tema de la tecnología, información y comunicación en las zonas rurales. Claro, una vez que inicias este proceso de enamorar a la gente de la tecnología y de los beneficios, que no es un proceso cortito, ya viene todo rápido y se desarrollan enseguida. Nita, la verdad que muy interesante conversar contigo y creo que muy provechoso y educativo, porque es una experiencia propia que tú... ¿Qué tiempo tienes en este sector ya de hacer este tipo de proyectos? Tenemos 14 años. 14 años. Comenzamos con un grupo de agricultores en Huaral en el 2003. Ya. Bueno, ya hemos recorrido 4.000 localidades de sierra, selva y costa, mayormente pueblos pequeños, también, claro, capitales de distritos, ¿no? Pero ¿Y en cantidad de personas? De personas sensibilizadas. Sí, 1,5 millones de peruanos sensibilizados con lo que nuestra gente ha conversado, dialogado. Mira, qué interesante. Sí. ¿Y esta gente alguna vez has tenido alguna visita, alguna llamada? Y gracias a... Sí, constantemente. Los chicos de campo tienen en el Facebook a muchísimos de sus alumnos en todo el Perú, en el último rincón del río Amazonas, y se siguen comunicando por Facebook, pues, y es lo primero que enseñamos, ¿no? Para enamorarlo. Bien, Nita, te agradezco la verdad por haber venido a este programa La Hora I del Colegio de Ingenieros, específicamente del capítulo de Ingeniería Electrónica. Muy reconocido, agradecido, y te dejo en libertad para que puedas dar un mensaje a nuestros televidentes. Ojo, que no solamente son ingenieros, sino es en general. Uy, qué bien, qué bien. Bueno, mi último mensaje sería que todos debemos contribuir en abrazar la tecnología y ayudar a los que no lo abrazan, o a los más, a las comunidades vulnerables, a que aprendan, porque un país no puede crecer de una sola pata, por decir así, ¿no? Yo siempre digo, si las empresas grandes y ricas y exitosas llevan el PBI a lo más alto, okay, pero igual el país va a crecer así, porque acá están todas las comunidades, que sea un 30% extremadamente pobre, 20%, no sé cuáles son exactamente las cifras, pero que no está a la altura, y la tecnología nos están alertando que podría ganar la brecha, sí, ¿no? Entre el desarrollo y el no desarrollado. Entonces creo que es un deber, un aporte de todos, el que la tecnología llegue a todos.
Dicen que hay expertos economistas que dicen que el 10% de ampliación de la infraestructura de Internet tiene un impacto de 3.2% en el PBI. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta también. La cobertura de Internet en la medida en que involucres a las poblaciones en el uso, ¿no? Y sí. en el buen uso, un uso productivo. Así es. Nita, muchas gracias. Gracias a todos. Cuando quieras, volvemos a conversar. Muy bien, Hemos quedado bastante con mucho gusto. Amigo, muchísimas gracias por su atención y por su siempre acompañamiento. Nos quedamos para la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.